Cómo un hombre, encerrado durante décadas, emerge para liderar una nación. Cómo un prisionero político se convierte en un símbolo mundial de paz. Pero esto no es ficción, esta es la historia de Nelson Mandela, una historia de valentía que cambió Sudáfrica e inspiró al mundo. Imagina pasar 27 años en una celda. ¿Qué le hace eso al alma de una persona? Para Mandela, ese fuego no lo destruyó, lo forjó en algo más fuerte. Esto es más que una lección de historia, es un viaje al corazón de la resiliencia humana. Entonces, ¿cómo el prisionero número 466-64 se convirtió en Madiba, el amado padre de una nueva Sudáfrica? El mundo observó, primero conteniendo el aliento, luego con admiración. Vamos a sumergirnos, prepárense para la inspiración. Si te está gustando la historia, quédate hasta el final, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Continuamos. Nuestra historia comienza, a principios del siglo XX, en un rincón remoto de Sudáfrica. Un lugar donde las tradiciones ancestrales aún dictaban el ritmo de la vida, y donde el futuro, aunque incierto, albergaba la promesa de grandes cambios. En una aldea pequeña y tranquila, un asentamiento humilde que parecía ajeno a las convulsiones que sacudirían al país en las décadas venideras. Mbeso, un nombre que resonaría en la historia. Un lugar de nacimiento destinado a ser recordado por generaciones. En el Cabo Oriental, Sudáfrica, una región de belleza agreste, de colinas ondulantes y cielos vastos, un paisaje que forjaría el espíritu de un hombre. Nacido como Rolihlahla Mandela, un nombre que llevaba consigo un destino, aunque en sus primeros años, este permaneciera oculto. En 1918, un año marcado por la Gran Guerra en Europa, pero que en esta pequeña aldea africana anunciaba el comienzo de una vida que cambiaría el mundo. Su nombre Xhosa significaba un presagio, una señal de lo que estaba por venir. Tirar de la rama de un árbol, una metáfora de la tenacidad, de la fuerza necesaria para superar obstáculos. O, como algunos lo veían, una advertencia, una premonición de su espíritu indomable. Busca problemas. Un niño inquieto, curioso, con una chispa en los ojos que delataba su potencial para desafiar el statu quo. Su familia tenía conexiones, lazos ancestrales que lo unían a la historia de su pueblo, con la realeza Tembu, una herencia que le brindaría oportunidades, pero también responsabilidades. Pero sus primeros años fueron sencillos, marcados por la vida rural y las costumbres de su tribu, arraigados en la tradición, en los rituales y las creencias que daban sentido a su mundo. Pasó su niñez como pastor de ganado, una tarea humilde que le enseñó la paciencia, la responsabilidad y la conexión con la tierra, aprendiendo de los mayores, escuchando sus historias, absorbiendo su sabiduría ancestral, y absorbiendo los valores, los principios éticos que guiaban la vida en comunidad, de comunidad y respeto, pilares fundamentales de la sociedad Xhosa. Estas lecciones lo formarían para siempre, moldeando su carácter y su visión del mundo. Tras la muerte de su padre, un evento que marcaría un punto de inflexión en su vida, fue criado por el regente Tembu, un acto de generosidad que cambiaría el curso de su destino. El jefe Jonquintaba Dalindyebo, un hombre de gran influencia y sabiduría, que se convertiría en su tutor y mentor. Esto le dio acceso a un mundo nuevo, a un universo de posibilidades que antes le estaban vedadas. A la educación, la llave que abriría las puertas del conocimiento y la comprensión, y a un mundo más amplio, más allá de los límites de su aldea, más allá de las fronteras de su propia experiencia, las semillas del hombre, del líder, del luchador por la justicia, en que se convertiría, estaban germinando en su interior, se estaban sembrando, nutriéndose de las experiencias, los valores y las oportunidades que la vida le presentaba, silenciosamente. El futuro líder se estaba gestando en un proceso lento, pero inexorable. Los primeros años de Mandela fueron una mezcla de tradición y cambio, de arraigo y apertura. Estuvieron marcados por la tradición, por las costumbres y los valores de su pueblo. La pérdida, la ausencia de su padre, un vacío que lo impulsaría a buscar un nuevo camino, y la oportunidad, la posibilidad de acceder a una educación que transformaría su vida. Aprendió la importancia del respeto, la empatía y la justicia, del liderazgo y el servicio, comprendiendo que el verdadero poder reside en la capacidad de ayudar a los demás. Incluso de niño, su determinación era evidente, su mirada reflejaba una convicción inquebrantable. Estaba destinado a remover las aguas, a desafiar las injusticias y a luchar por un mundo mejor. El viaje había comenzado, un camino largo y arduo,
pero que lo llevaría a convertirse en un símbolo de esperanza para millones de personas. Sudáfrica era, en su esencia, una tierra, vasta y rica en recursos, pero trágicamente dividida por el apartheid, una herida profunda en el alma de la nación. Un sistema meticulosamente diseñado, de brutal segregación racial, que definía cada aspecto de la vida cotidiana. A los sudafricanos negros, la mayoría de la población, se les negaban sistemáticamente los derechos básicos, inherentes a todo ser humano, se les forzaba implacablemente a la pobreza, a vivir en condiciones inhumanas, y se les despojaba cruelmente de su dignidad, de su identidad, de su propia humanidad. No podían votar, no tenían voz en su propio país, elegir dónde vivir, eran reubicados a la fuerza, desarraigados de sus hogares, ni siquiera amar libremente, sus relaciones eran criminalizadas, su amor, un acto de rebeldía, cada aspecto, cada detalle de la vida, desde el transporte público hasta las playas, estaba controlado, regulado, vigilado por leyes racistas, leyes inhumanas, leyes que definían su valor en función del color de su piel. Esta opresión, la realidad diaria, la cruda verdad, de Mandela, y de millones como él. Veía injusticia, la sentía en cada fibra de su ser, por todas partes, en cada esquina, en cada letrero, y eso encendió, inevitablemente, un fuego en su interior, una llama de rebeldía y esperanza. Como joven, un hombre joven con un futuro prometedor, estudiante de derecho, dedicado y brillante, entendía la justicia, la ley y los derechos humanos fundamentales que se le negaban a su pueblo. No podía quedarse, no podía permanecer de brazos cruzados, observando la injusticia sin actuar. GAP 2S. Mandela tomó, con valentía y convicción, una decisión monumental que cambiaría el curso de la historia. Luchar por el cambio, por la igualdad, por la libertad. Se unió, con fervor y determinación, a un movimiento, a una fuerza imparable, creciente, que resonaba en los corazones de millones, decidido a acabar, de una vez por todas, con el apartheid, con la opresión, con la injusticia. La lucha era peligrosa, llena de riesgos y sacrificios, pero la causa era justa, noble, esencial. Millones sufrieron, incontables vidas fueron marcadas por la violencia y la discriminación, pero la esperanza perduró, como una llama que nunca se extinguió. La determinación, la convicción, de Mandela, su inquebrantable espíritu, era firme, inamovible, inquebrantable. No aceptaría jamás una nación construida, cimentada, sobre el odio, sobre la discriminación, sobre la injusticia. La lucha, la resistencia, por la justicia, por la igualdad, había comenzado, y nada la detendría. El mundo pronto, inevitablemente, conocería su nombre, su historia, su legado. Sudáfrica estaba, peligrosamente, al borde, al precipicio, de la transformación, de un futuro incierto, pero lleno de esperanza. En 1944, a medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, un joven llamado Nelson Mandela estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría el curso de la historia de Sudáfrica. Mandela se unió al Congreso Nacional Africano, una organización que luchaba por los derechos de la mayoría negra en un país oprimido por el apartheid, el CNA. Este fue un momento crucial, un punto de no retorno en su vida y en la lucha contra la injusticia racial. Cofundó la Liga Juvenil del CNA, un grupo de jóvenes activistas impacientes por ver un cambio real y dispuestos a desafiar el statu quo. Impulsando acciones audaces e inmediatas, la Liga Juvenil buscaba sacudir los cimientos del apartheid y forzar al gobierno a escuchar sus demandas. Inspirado por Gandhi, el líder pacifista de la India, Mandela y sus compañeros inicialmente creyeron en el poder de la resistencia no violenta. Mandela primero adoptó, con fervor y convicción, la protesta no violenta, una estrategia que buscaba desafiar la opresión a través de la moralidad y la justicia. Boicots, una forma de presión económica para dañar los intereses del régimen. Huelgas, paralizando la industria y demostrando el poder de la unidad obrera. Desobediencia civil, desafiando las leyes injustas y llenando las cárceles con activistas pacíficos. El gobierno respondió con violencia, desatando una ola de brutalidad contra manifestantes pacíficos. Y represión, intentando sofocar cualquier forma de disidencia y mantener el control a través del miedo. Los manifestantes pacíficos, hombres, mujeres y niños, enfrentaron brutalidad policial, porras, gases lacrimógenos y disparos a quemarropa, arrestos masivos, llenando las cárceles con aquellos que se atrevían a desafiar el apartheid.
e incluso la muerte. La sangre de los inocentes manchó las calles de Sudáfrica. La masacre de Sharpeville, un evento que quedaría grabado en la memoria colectiva. En 1960, la policía abrió fuego contra una multitud de manifestantes desarmados. 69 muertos, un número que representaba la brutalidad y la inhumanidad del régimen. Marcó un punto de inflexión, un momento en el que la lucha contra el apartheid cambió para siempre. La lucha ya no podía ser solo pacífica. La violencia del Estado había demostrado que la no violencia por sí sola no sería suficiente. Mandela y sus compañeros se dieron cuenta, con el corazón apesadumbrado pero con la determinación intacta, de que el cambio requeriría sacrificio. Un sacrificio que podría incluir la propia vida. El movimiento se hizo más fuerte, más decidido, más unido en su objetivo de derrocar el apartheid. Alimentado por la tragedia, por el dolor de la pérdida, pero también por la esperanza de un futuro mejor. Y la esperanza, la creencia inquebrantable de que la justicia prevalecería al final. El liderazgo de Mandela, su carisma, su valentía y su visión, se convirtió en un faro, guiando al pueblo sudafricano a través de la oscuridad de la opresión. El mundo empezó a prestar atención, a ver la injusticia que se cometía en Sudáfrica y a exigir un cambio. La lucha por la justicia, por la igualdad y la libertad, era ahora una lucha por la supervivencia, una batalla por el alma de Sudáfrica. El futuro de Sudáfrica, su destino como nación, pendía de un hilo, en un equilibrio precario entre la opresión y la liberación. Nunca había habido tanto en juego. El futuro de una nación, la vida de millones de personas, dependía de la valentía y la determinación de aquellos que luchaban por la justicia. Después de Sharpeville, el CNA fue prohibido. Mandela pasó a la clandestinidad. Forzado a elegir, ayudó a formar Umkhonto weSizwe, el brazo armado del CNA. A regañadientes, Mandela recurrió al sabotaje, buscando evitar víctimas civiles. En 1962, fue arrestado y luego enfrentó el infame juicio de Rivonia. Mandela y sus camaradas fueron acusados de sabotaje, crímenes castigados con la pena de muerte. Desde el banquillo de los acusados, Mandela pronunció un discurso que resonaría en la historia. He luchado contra la dominación blanca, y he luchado contra la dominación negra. Sus palabras inspiraron a millones. El mundo estaba observando. El destino de Mandela marcaría el destino de una nación. La lucha entró en una nueva y peligrosa fase. El discurso de Mandela terminó con: "Es un ideal por el cual estoy preparado para morir". Él y sus camaradas fueron sentenciados a cadena perpetua en Robben Island. Prisionero 466-64, despojado de su nombre, pero no de su dignidad. 27 años de trabajos forzados, aislamiento y pérdida. Sin embargo, el régimen no pudo quebrar su espíritu. Dentro de la prisión, Mandela se educó a sí mismo y a otros, convirtiéndose en un líder incluso tras las rejas. Su esperanza perduró, inspirando la resistencia más allá de los muros de la prisión. El mundo no lo olvidó. La determinación de Mandela solo se hizo más fuerte. Las semillas de la libertad estaban echando raíces. Mientras Mandela estaba encarcelado, el movimiento anti-apartheid explotó en todo el mundo. ¡Liberen a Nelson Mandela!, se convirtió en un grito de unión global. La presión internacional y las sanciones aislaron a Sudáfrica. Dentro del país, la resistencia se intensificó. El coste del apartheid se volvió insostenible. Después de 27 años, el 11 de febrero de 1990, Mandela salió en libertad. El mundo observó cómo emergía, mayor, pero intacto. Saludó a las multitudes con un mensaje de paz y reconciliación, no de venganza. Su liberación fue un punto de inflexión. La esperanza renació. El liderazgo de Mandela ahora se pondría a prueba en un escenario nacional. Sudáfrica estaba en el umbral del cambio. El mundo contuvo el aliento. La liberación de Mandela fue solo el comienzo. Trabajó con el presidente F.W. de Klerk para negociar el fin del apartheid. El proceso estuvo lleno de tensión y violencia, pero la paciencia y la capacidad de perdón de Mandela guiaron a la nación. En abril de 1994, Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas. Millones votaron juntos por primera vez. El CNA ganó, y Mandela se convirtió en el primer presidente negro. Hizo un llamado a la unidad, una nación arcoíris. Como presidente, priorizó la reconciliación sobre la revancha. Sanar las heridas del pasado era esencial. Mandela le mostró al mundo lo que es ser un verdadero estadista. Sudáfrica renació. Las palabras de Mandela inspiraron a millones.
La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Enseñó que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Siempre parece imposible hasta que se hace. Creía en la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Sobre el perdón. El resentimiento es como beber veneno y esperar que mate a tus enemigos. Mandela sabía que la sanación requería perdón. Su sabiduría guió a una nación, y todavía nos guía hoy. El legado de Madiba es de esperanza, valentía y reconciliación. La vida de Mandela es una lección de paciencia, fe y justicia. Demostró que la valentía de una persona puede cambiar el mundo. Su legado de esperanza y reconciliación perdura. La historia continúa con nosotros. ¿Qué lecciones sacarás de su vida? ¿Cómo marcarás la diferencia? ¿Qué harías tú para cambiar el mundo? Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias inspiradoras. ¡Hasta la próxima!